Hola y bienvenidos a Adictos a la Literatura. Si en uno de los últimos posts hablábamos de cómo empezar por el final para crear nuestras historias, hoy nos toca hacerlo correctamente. Hoy vamos a empezar por el principio, porque vamos a hablar de cómo crear esos inicios para nuestras novelas. Hablaremos de los distintos tipos de inicios, de cómo hacerlos, de cuáles son sus objetivos y, por supuesto, al final os daré una serie de trucos para hacer que vuestros inicios sean imposibles de pasar por alto. Así que empecemos y hablemos de cómo comenzar una novela. Lo primero que tenemos que tener muy claro es que el principio de nuestra obra es la parte más importante, así, con todas las letras. ¿Por qué? Porque de ella depende que el lector decida continuar leyendo nuestra obra o la abandone. Además, si siempre ha sido importante estos inicios de cualquier obra literaria, en el mundo moderno en que vivimos, en el que la capacidad de retentiva y de atención de todos los lectores ha disminuido drásticamente debido a las redes sociales e internet principalmente, ahora es más importante que nunca, es fundamental. Así que no os perdáis los consejos que vamos a desgranar a partir de ahora, porque son de los más importantes que hemos dado en el canal. En primer lugar, es importante tener claros los objetivos del inicio. Exactamente qué es lo que pretendemos con esos primeros párrafos o ese primer capítulo. Y esos objetivos son principalmente dos. El primero es despertar el interés del lector. Es decir, tenemos que conseguir que al lector le interese lo que está leyendo. ¿Y cómo hacemos eso? Pues normalmente se consigue planteando interrogantes e incluso esbozando el conflicto principal de la obra. De esta forma, el lector se siente intrigado y empujado a continuar con la lectura. Un ejemplo de esto lo podemos tener en la obra clásica La isla del tesoro de Stevenson. Os leo cómo comienza. El Squire Trelawney, el Dr. Livesey y algunos otros caballeros me han indicado que ponga por escrito todo lo referente a la isla del tesoro, sin omitir detalle, aunque sin mencionar la posición de la isla, ya que todavía en ella quedan riquezas enterradas. Y por ello tomo mi pluma en este año de gracia de 1700 y mi memoria se remonta al tiempo en que mi padre era dueño de la hostelería Almirante Benbow, y el viejo curtido navegante, con su rostro cruzado por un sablazo, buscó cobijo bajo nuestro techo. Con este simple párrafo, Stevenson logra captar absolutamente nuestra atención, nos sitúa en el lugar, nos sabe una intriga absoluta, nos deja claro que hay tesoros, islas y aventura. Es un inicio de los mejores de la literatura. El otro gran objetivo que tiene que tener nuestro inicio, y que también se puede observar en este relato de Stevenson en la isla del tesoro, es que nuestro inicio debe situar la acción espacial y temporalmente. ¿Qué significa esto? Pues que debemos dar algunos detalles, sobre todo del tiempo y del lugar donde se va a producir nuestra narración, para que así el lector empiece a sentirse inmerso en ella. Un ejemplo perfecto de este tipo de inicios, que buscan situar principalmente y captar con el entorno, lo tenemos en el relato El colmillo blanco de Jack London. Este relato comenzaba de la siguiente manera. A un lado y a otro del helado cauce se erguía un oscuro bosque de abetos de ceñudo aspecto. Hacía poco que el viento había despojado a los árboles de la capa de hielo que los cubría, y en medio de la escasa claridad, que se iba debilitando por momentos, parecían inclinarse unos hacia otros, negros y siniestros. Reinaba un profundo silencio en toda la vasta extensión de aquella tierra. Era la desolación misma, sin vida, sin movimiento, tan solitaria y fría que ni siquiera bastaría decir, para describirla, que su esencia era la tristeza. De un plumazo, Jack London introduce un universo narrativo que sería propio de todas sus novelas, y que a todos los lectores que hemos tenido la ocasión de disfrutar sus obras nos ha fascinado desde el inicio. Este año redescubre el asombroso destino de Colmillo Blanco. Por tanto, y resumiendo, debemos conseguir con nuestro inicio situar temporal, espacialmente al lector y además intrigarle, captarle, hacerle que quiera seguir leyendo. Una vez que tenemos estos objetivos claros, es bueno que repasemos qué tipos de inicio hay. Y estos suelen clasificarse principalmente atendiendo al tiempo de la acción. Y se clasifican en tres tipos de inicio. El primero de ellos es el que se llama ad ovo, es decir, desde el huevo o desde su origen. Es una palabra un poco rebuscada que proviene del latín, pero que lo que viene a decirnos es que la historia empieza simple y llanamente desde su principio cronológico, desde su inicio.
Es la narración típica, clásica, la de los cuentos infantiles, Érase una vez. Todas aquellas historias más antiguas empezaban siempre de esta manera. Sinceramente no os recomiendo que empecéis una narración de esta manera. Es demasiado convencional y con la exigencia de los lectores de hoy en día probablemente cueste más captar la atención de estos con este tipo de principios. Una obra muy típica que empieza de esta manera, podría ser Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, donde vemos que la familia Bennet está en un salón en un día cualquiera y está cotilleando sobre los nuevos vecinos que han alquilado una mansión cercana. Es un inicio convencional en el que nos introduce la acción desde su mismo comienzo. Creí entender que había fuertes reparos que hacer a la joven. ¿Qué clase de reparos? Carecía de fortuna. El segundo tipo de narración es el que llamamos in media res, que ya hablamos de él cuando hablábamos de la estructura narrativa, y que significa que el relato empieza por el medio, es decir, cuando la acción ya se ha puesto en marcha, es en un momento central de la acción. Es un recurso muy atractivo en relatos cortos, ya que suele partir de un incidente central y se sitúa al lector en pleno conflicto, lo que crea claramente una intriga. Esta técnica la utiliza, por ejemplo, Gabriel García Márquez en su magna obra Cien años de soledad. Allí el relato empieza ni más ni menos que con el fusilamiento de Aureliano Buendía, os leo el inicio. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y cañabálava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre. Si vemos, Gabriel García Márquez nos sitúa en el momento del fusilamiento y luego nos va a narrar cómo hemos llegado hasta ahí. Esto crea la intriga en el lector de qué es lo que ha ocurrido, cómo hemos podido estar en este momento, ¿no? Es un buen recurso y a mí particularmente me gusta bastante. No me gusta empezar en el momento justo temporal en el que estamos, sino o bien en in media res o en el que vamos a hablar ahora, que es el tercer caso, que es el que llamamos in extrema res, que son ni más ni menos que los relatos que comienzan a contarse por la escena final o por el desenlace del conflicto. Esto es muy impactante, pero es más difícil de manejar, ya que tenemos que tener cuidado de no desvelar demasiado de ese final y quitar con eso cualquier interés a la obra. Debemos empezar sí por el final, pero sin desvelar cómo hemos llegado ahí, ni totalmente ese final. Un ejemplo muy bueno lo tenemos en la obra Rebeca de Daphne de Maurier, que empezaba con unas frases geniales, os las leo. Anoche soñé que volvía a Manderley. Me encontraba ante la verja del parque, pero durante algunos momentos no pude entrar. La puerta estaba cerrada con candado y cadena. Lo que está haciendo en este caso la novelista es situar a la protagonista soñando con la mansión Manderley actual. Luego nos daremos cuenta que al terminar la descripción del sueño es cuando se inicia de verdad la historia desde el principio, rememorando con un flashback lo que de verdad ha ocurrido. Una historia, Rebeca, que os recomiendo profundamente, ha sido adaptada al cine varias veces y que es absolutamente genial para los amantes del thriller. All marriages have their secrets. Has Max ever talked to you? Y ahora, como lo prometido es deuda, os voy a explicar 4 técnicas para conseguir que vuestros inicios sean imposibles de olvidar. Vamos a conseguir captar al lector, utilizando o bien una o todas estas técnicas a vuestro aire. Yo os digo algunos de los mejores métodos que funcionan para crear inicios impactantes. Vamos a empezar con el principio de ellos, que es ni más ni menos que hacer que en el inicio ocurra algo, que haya movimiento. ¿Qué queremos decir? Pues no empezar con una escena estática. Lo importante es que en el primer párrafo se capte la atención del lector. Y para ello, si hay movimiento, si ocurre algo, si está viendo acción, es lo mejor. Un comienzo estático con una descripción o algo similar es muy complicado de hacer atrayente, aunque no es imposible, pero es muy complicado. Sin embargo, si está ocurriendo algo, si está viendo algún tipo de acción, el lector se sentirá atrapado, querrá saber qué ocurre. Un muy buen ejemplo lo tenemos en la novela de Saramago, en el ensayo sobre la ceguera, en el que empieza con una escena impactante. Os la leo. Se iluminó el disco amarillo. De los coches que se acercaban, 2 aceleraron antes de que se encendiera la señal roja. En el indicador de paso de peatones apareció la silueta del hombre verde. La gente empezó a cruzar la calle pisando las franjas blancas pintadas en la capa negra de asfalto. Nada hay que se parezca menos a la cebra, pero así llaman a este paso. Después de esta escena inicial, empieza a haber accidentes y sabemos y nos damos cuenta de que la gente ha empezado a perder la vista de golpe. Una situación absolutamente extraña que te deja atrapado y te hace imposible no leer la novela de Saramago.
Conciudadanos, dada la gravedad de la situación, nuestra única solución es el aislamiento. Que Dios nos ampare. Otro buen ejemplo lo tenemos en la novela de Arthur C. Clarke, Cita con Rama, en la que al inicio ya se nos deja completamente atrapado, narrándonos dos escenas absolutamente impactantes. Os las leo. Más temprano o más tarde tenía que suceder. El 30 de junio de 1908 Moscú escapó de la destrucción por 3 horas y 4.000 kilómetros, un margen invisiblemente pequeño para las normas del universo. El 12 de febrero de 1947 otra ciudad rusa se salvó por un margen aún más estrecho, cuando el segundo gran meteorito del siglo XX estalló a menos de 400 kilómetros de Vladivostok, provocando una explosión que rivalizaba con la bomba de uranio recientemente inventada. Con un inicio así, ¿quién no quiere seguir leyendo y saber qué es lo que va a pasar? Está claro que nos dice que va a haber catástrofes, que estamos hablando de la destrucción de ciudades, ya te deja completamente atrapado en la historia. La segunda gran técnica que podemos utilizar es empezar la narración en un tiempo o lugar impactante. En este caso vamos a jugar con el espacio narrativo. Suele utilizarse mucho este recurso en novelas de fantasía, ya que consigue los consejos imprescindibles de los que comentábamos al principio, captar la atención y situar al lector de un plumazo y de una manera perfecta. Una novela que lo hace esto muy bien en su primer párrafo es El perfume, de Patrick Süskind, donde el inicio nos sitúa perfectamente en ese París desastroso del siglo XVIII y nos da claras muestras de lo que va a ocurrir. Os leo su primer frase, que ella sola sirve como inicio y cumple a la perfección la misión de captar y situar al lector. En el siglo XVIII vivió en Francia uno de los hombres más geniales y abominables de una época en que no escasearon los hombres abominables y geniales. Realmente la frase es perfecta. The most gifted and notorious personages of his time. His entire ambition was restricted to the fleeting realm of scent. His name was Jean-Baptiste Grenouille. Otra obra que utiliza este recurso también, y que conoceréis seguramente todos, es El Hobbit, de Tolkien. El Hobbit se inicia con una fotografía perfecta de la vida del Hobbit, y nos sitúa completamente en el universo de Tolkien. Su inicio es el siguiente. En un agujero en el suelo vivía un hobbit. No un agujero húmedo, sucio, repugnante, con restos de gusanos y olor a fango, ni tampoco un agujero seco, desnudo y arenoso, sin nada en que sentarse o que comer. Era un agujero hobbit, y eso significa comodidad. ¿Y elegí al señor Bolson? ¿A mí? No. Los hobbits pueden pasar desapercibidos si quieren, lo que nos da una clara ventaja. Aprovecharemos esta oportunidad para recuperar Erebor. La tercera técnica que os quiero comentar es utilizar la descripción de un personaje principal, que sea realmente impactante. En este caso lo que vamos a utilizar es la curiosidad del lector por uno de los protagonistas. Esto lo hace perfectamente Nabokov en su obra Lolita. Si vemos el inicio, ya sabemos perfectamente de qué va esta controvertida obra. Os lo leo. Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas, pecado mío, alma mía, Lolita, la punta de la lengua emprende un viaje en 3 pasos desde el borde del paladar para apoyarse en el tercero, en el borde de los dientes. Lolita. Éralo, sencillamente lo por la mañana, 1,48 m de estatura con pies descalzos. Era Lola con pantalones. Era Dolly en la escuela, era Dolores cuando firmaba, pero en mis brazos era siempre Lolita. Un primer párrafo realmente genial, con un inicio evocativo, descriptivo y que ya marca perfectamente el estilo del autor. Dolores, las lágrimas y las flores. Lolita. Lolita, no me olvides. Lolita. Otra obra donde también se juega con este tipo de inicios es en Yo, Claudio. En esta obra su autor, Robert Graves, inicia la narración describiendo al protagonista y lo hace de una manera simplemente inigualable. Os lo leo. Yo, Tiberio Claudio Druso Nerón Germánico, esto y lo otro y lo de más allá, porque no pienso molestarlos todavía con todos mis títulos, que otrora no hace mucho fui conocido por mis parientes y amigos y colaboradores como Claudio el Idiota, o ese Claudio, o Claudio el Tartamudo, o Claudio, o cuando mucho como el pobre tío Claudio, voy a escribir ahora esta extraña historia de mi vida. Nos dice todo sobre el personaje en un solo párrafo, utilizando una clara vis cómica y a la vez dramática. Por último, quiero comentaros
una técnica que funciona casi siempre como un reloj, y es ni más ni menos que utilicéis en vuestros inicios el absurdo. Sí que puede resultar raro, pero si empezáis vuestra historia con una frase, con un párrafo, que sea absolutamente extraño, ilógico o absurdo, captáis la atención de inmediato, porque el lector no podrá evitar querer averiguar cómo demonios ha pasado lo que estáis narrando. Eso sí, no seáis tramposos. Si utilizáis el absurdo o la ilógica en el inicio, luego lo tenéis que explicar, y de manera satisfactoria, nada de truquitos. Esto lo tenéis, por ejemplo, en la Metamorfosis de Kafka, que inicia la narración con una frase que te deja ya pensativo, ¿no? Y que es la siguiente. Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Decidme si alguno de vosotros no os sentís inmediatamente intrigados en saber cómo una persona se puede convertir en un insecto. Esta es una de las frases más famosas de la literatura y desde luego bien merecidamente. Otra de las obras que juega con el absurdo en su frase inicial es 1984 de George Orwell, que comienza con la siguiente frase. Era un día luminoso y frío de abril y los relojes daban las 13. Así, ni más ni menos. Si eso no os ha intrigado ya y queréis seguir leyendo, es que os pasa algo. La obra de George Orwell es una maravilla que os recomiendo y que no está muy lejos de la realidad. Quizá no en 1984, pero a lo mejor ahora. No sé si estamos muy lejanos al Gran Hermano. In the crowning role of his career. Y con esto terminamos por hoy de hablar de los inicios. Espero que os hayan gustado, interesado y que sobre todo hayáis sacado lecciones prácticas para vuestras obras. Como siempre, si os ha gustado, dar a la campanita, suscribiros y os espero de nuevo la semana que viene.